Si uno quiere triunfar hoy, la fórmula parece estar grabada en piedra, o sea, proyecta una seguridad absoluta. Nunca de los nunca muestres debilidad. Acumula logros que se puedan medir y, bueno, asegúrate de que todo el mundo vea lo bien que te va. Claro, el famoso flex en redes sociales. Exacta. Es un manual de instrucciones muy, pero muy específico sobre cómo ser feliz y relevante en esta sociedad. Pero la inmersión profunda que vamos a hacer hoy, este análisis, plantea una redefinición tan radical de estos conceptos que, a primera vista, la verdad parece absurda. Totalmente contraintuitiva. Sí, de locos. Hoy vamos a desmenuzar las ideas de un video devocional de Adrián Cepeda sobre el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. El famosísimo Sermón del Monte. Ese mero. Y la misión de esta exploración es entender cómo este texto propone que quienes realmente alcanzan el éxito y la plenitud son de hecho los que eligen perder el control y abrazar su propia insuficiencia. Es que esa es la paradoja central, ¿no? Y es lo que hace que este texto antiguo sea algo tan, digamos, tan disruptivo hoy como lo fue hace 2000 años. El autor del material que estamos examinando nos obliga a confrontar los valores contemporáneos con este mensaje que se pronunció en una ladera en Galilea. Una locura de contraste. Y, a ver, para entender el impacto real de esas palabras, no podemos simplemente aislar el discurso y ya. Hay que observar la olla de presión en la que se forjó este momento. Y esto ocurre justo después de los eventos del capítulo 4 que menciona la fuente. Jesús acababa de salir de un aislamiento extremo, pero extremo, en el desierto. Estamos hablando de, 40 días sin comer. Físicamente, el cuerpo humano entra en un estado de inanición total. Sí, se empieza a consumir a sí mismo. Claro, la fatiga mental y biológica debe ser absoluta. Te despoja de cualquier filtro o barrera protectora que puedas tener. Como hombre me pongo a pensar en eso y es un nivel de vulnerabilidad que sinceramente es difícil de procesar. Es un nivel que la inmensa mayoría de la gente no experimenta jamás en toda su vida. Y ojo, porque este no es un detalle menor o un mero accidente histórico antes del discurso. ¿Ah, no? No, para nada. Es el motor mismo de la autoridad con la que va a hablar. Porque en ese desierto, él enfrenta al tentador 3 veces. Y se sostiene únicamente con la palabra. Y ahí se produce una victoria sobre, las necesidades más básicas y egoístas del ser humano. El hambre, el poder, el ego. Exactamente. Entonces, cuando sale de allí y comienza su ministerio público en Galilea, llamando a sus primeros discípulos, a Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, y empieza a sanar enfermos, no lo hace desde la arrogancia. Lo hace desde una dependencia total de lo divino, una dependencia que acaba de ser probada al límite absoluto. Y el impacto social de esto en ese momento debió ser un polvorín. Porque si uno se imagina la Galilea del siglo I, ocupada por el Imperio Romano, con unos impuestos altísimos y una opresión constante, pues la gente estaba desesperada. Estaban asfixiados, literal. Asfixiados. Y de repente empiezan a escuchar sobre alguien que sana y que además enseña con una autoridad distinta. La noticia vuela. Las multitudes comienzan a seguirlo desde todas partes de Siria, de Jerusalén. Se genera una expectativa que debía ser gigantesca. Como si fuera una estrella de rock de la época. Totalmente. Seguramente, al ver a este líder emerger con tanto poder, la multitud esperaba, no sé, un levantamiento político, un llamado a las armas para derrocar a los romanos, o al menos las claves para aplastar a sus opresores de una vez por todas. Y ese contexto, esa olla de presión social que mencionas, es vital para entender la sorpresa mayúscula que viene después. Tienes a miles de personas congregadas esperando el grito de guerra o la fórmula mágica de la prosperidad. Jesús sube a la montaña y en lugar de pararse a arengar a las masas y gritar, hace algo que en la cultura rabínica de la época denotaba autoridad oficial. Se sienta. Se sienta. Imagínate el silencio que debió producirse en ese instante. Toda la multitud expectante en la ladera. Y eso preparó el escenario para unas palabras de apertura que, francamente, destrozaron cualquier expectativa política o material que tuvieran. Entramos entonces en los versículos del 3 al 6 del capítulo 5, las famosas bienaventuranzas. Y cuando uno lee las palabras exactas, bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Analicemos esto,
porque suena literalmente a un manual para ser pisoteado por la vida. Sí, suena a receta para el fracaso. Honestamente, sí. Suena a todo lo contrario a una fórmula de victoria o de éxito como la entendemos hoy. Pero el choque es frontal e intencional, y aquí el autor del devocional se detiene para hacer una precisión lingüística que de verdad le da la vuelta a todo. Para captar la esencia de este pasaje, hay que borrar de la mente el concepto moderno de la, entre comillas, felicidad. Esa felicidad ligada al placer o a que todo te salga bien. Exacto. El Evangelio de Mateo utiliza la palabra griega Makarios. Macarios. Resulta fascinante porque tengo entendido que Macarios tiene una connotación como de ser intocable por el destino, ¿verdad? Es una estructura mucho más sólida que simplemente decir, ¡ay! Estoy de buen humor porque hoy cerré un buen negocio. Así es. Es una condición objetiva de plenitud, no una simple emoción subjetiva que va y viene. Macarios describe el estado de alguien que está en el lugar correcto y en la alineación correcta frente a Dios, sin importar las circunstancias. Como una casa bien construida. Tal cual. Piensa en una casa construida sobre roca sólida. Puede haber un huracán afuera, o sea, tormenta eléctrica, las ventanas pueden estar temblando, y la situación externa puede ser un caos absoluto. Pero la casa no se cae. Exacto. La integridad estructural de la casa no está en peligro. Eso es Macarios. Es un ancla interna inamovible. Espera un momento. Aquí tengo que cuestionar la viabilidad de esto en nuestro mundo actual. Porque si la sociedad opera con un manual que exige autosuficiencia, seguridad en uno mismo y fortaleza visible, y de repente el texto dice que los que tienen ese nivel de plenitud inquebrantable, ese Macarios, son los pobres en espíritu. Si uno entra a una oficina corporativa hoy y actúa como un pobre en espíritu, lo más probable es que Recursos Humanos lo despida por falta de iniciativa o por falta de liderazgo. ¿Cómo reconcilia la fuente esta aparente contradicción sin convertir a la persona en un felpudo? Bueno, al desglosar las definiciones de la fuente, nos damos cuenta de que hay un gran malentendido aquí. El texto no promueve la incompetencia ni la baja autoestima. El autor explica que ser pobre en espíritu significa llegar a la bancarrota de la autosuficiencia espiritual y moral. Ok, la bancarrota del ego, digamos. Exactamente. En la práctica, es la capacidad de reconocer que uno no es la fuente inagotable de su propia fuerza, de su sabiduría o de su rectitud. Y si lo piensas, vivimos en una cultura de agotamiento masivo precisamente por la presión de tener que crear nuestro propio éxito y sostener nuestra propia imagen a pulso todo el tiempo. Uf, sí. Esa presión es aplastante. Es brutal. Entonces, reconocer la pobreza de espíritu es quitarse esa armadura pesadísima. Es la agilidad que proviene de admitir, oye, no tengo el capital interno para sostener el universo yo solo. Necesito a Dios. Visto así, en realidad es un alivio inmenso. O sea, te quita el peso de fingir que lo tienes todo bajo control. Te libera por completo. ¿Y qué pasa con la segunda declaración? Bienaventurados los que lloran. Porque la tiranía de la positividad tóxica de hoy en día te obliga a sonreír siempre, a vibrar alto y a ocultar cualquier rastro de tristeza, como si sentir dolor fuera un fracaso absoluto. Totalmente. Y el video de Cepeda hace una observación muy profunda sobre esto. Dice que los que lloran son los que se niegan a ser anestesiados. ¡Wow! Los que se niegan a ser anestesiados. Sí, mantienen su humanidad intacta. Porque frente a un mundo súper cínico, donde lo más fácil y lo que todos hacen es endurecer el corazón ante la injusticia, ante el sufrimiento ajeno o incluso ante las propias fallas morales. Te vuelves de piedra para sobrevivir. Exacto. Entonces, mantener la sensibilidad requiere una fortaleza enorme. Llorar por lo que está roto en el mundo o en uno mismo no es debilidad bajo ninguna circunstancia. Es la evidencia de que tu conciencia sigue viva y de que no te has rendido ante la apatía. Y eso nos lleva directo a la tercera característica que probablemente es, no sé, la más malentendida históricamente. Los mansos. Porque la mansedumbre casi siempre se equipara con cobardía, ¿no? Con ser débil o no tener carácter para defenderse. Y ese es uno de los mayores errores de traducción cultural que arrastramos. La fuente subraya categóricamente que la mansedumbre no es la ausencia de fuerza. Es la fuerza, pero bajo control. Ok. A ver,
Piensa en un auto deportivo de alta gama, uno con un motor de, 800 caballos de fuerza. Ese vehículo tiene la capacidad de arrasar con todo a su paso en la calle. Es una bestia indomable. Pero su verdadera ingeniería, lo que lo hace increíble, no se demuestra acelerando a fondo sin control en una zona escolar, ¿verdad? Claro que no. Eso sería un desastre. Se demuestra en la precisión milimétrica de sus frenos y en la respuesta perfecta de su dirección. La mansedumbre es tener el motor, tener el poder y la capacidad de reaccionar, pero elegir someter ese poder al control y a la voluntad divina. O sea, no es no poder morder, es tener todos los dientes afilados, pero decidir conscientemente mantener la boca cerrada cuando es necesario. Me encanta esa forma de ponerlo, sí. Y la cuarta actitud que menciona el autor, los que tienen hambre y sed de justicia, pues me da la impresión de que complementa perfectamente esa fuerza controlada. No es un simple deseo pasivo de que ojalá las cosas mejoren algún día. Para nada. La elección de las palabras hambre y sed no es casualidad. Evoca impulsos biológicos de supervivencia. Cuando tienes sed de verdad, no piensas en otra cosa. Exacto, es una necesidad visceral de que la voluntad de Dios se establezca, tanto a nivel interno en tu propia vida como en el entorno social. Es esa inquietud constante que, pues, no te permite acomodarte y cruzarte de brazos frente a la corrupción o el egoísmo. ¿Es un motor de acción? Así es. Un motor que nace, paradójicamente, de la misma dependencia y bancarrota espiritual de la que hablamos al principio. Ok, si seguimos el hilo lógico de todo esto, tenemos a una persona que ha vaciado su ego, reconociendo su pobreza espiritual, que mantiene su sensibilidad ante el dolor sin anestesiarse, que tiene su fuerza bajo un control estricto y que arde por ver la justicia. Un combo potente. Va a quedar encerrado en un cuarto de meditación. O sea, una configuración interna tan disruptiva va a chocar inevitablemente con el mundo exterior. Y por eso el discurso en la montaña no se queda en la contemplación interna. Del versículo 13 al 16, el texto da un salto y pasa inmediatamente a la influencia práctica en la sociedad. Y lo hace utilizando dos elementos súper cotidianos, pero vitales en el mundo antiguo: la sal de la tierra y la luz del mundo. Y hay una distinción en este punto que, a mi parecer, cambia por completo el paradigma del esfuerzo personal. El autor enfatiza mucho que las palabras exactas de Jesús son «ustedes son». Sí, una afirmación. Exacto. No es una sugerencia, no es un manual de autoayuda que diga, oye, aquí hay 5 pasos para intentar convertirte en la sal de la tierra. No, es una declaración absoluta de identidad. Para usar una analogía, es la enorme diferencia entre ser nombrado oficialmente el jefe de cocina, con un contrato firmado y la autoridad total sobre el menú. Tienes el puesto asegurado. Tienes el puesto. Y eso frente a ser alguien que simplemente entra corriendo a la cocina intentando mezclar ingredientes a lo loco a ver si alguien aprueba su comida y le da el trabajo. Cuando tu identidad ya está dada por decreto, tu forma de operar deja de ser ansiosa y desesperada. Ya no intentas ser, simplemente eres. Es que esa distinción entre identidad y esfuerzo es el núcleo absoluto de la aplicación práctica de esta fuente. Tu analogía del chef lo ilustra perfecto. La acción fluye naturalmente de quien ya eres. Y si analizamos el mecanismo de estas dos metáforas, descubrimos cómo se supone que opere esa influencia en el día a día. A ver, explícanos eso. En el siglo I, la sal no era, digamos, un simple condimento de mesa para ponerle a las papas fritas y mejorar el sabor. Claro, no había refrigeradores. Exacto. Era una tecnología de supervivencia. Sin refrigeración, la carne se pudría rapidísimo. Entonces, frotar sal en la carne detenía la descomposición bacteriana. Era un preservante vital. O sea, ser sal significa ser un agente activo que previene la corrupción moral y el deterioro en los entornos donde uno se mueve. Y lo fascinante de la sal, si la pensamos, es un mecanismo de acción química. Trabaja disolviéndose. Se pierde en la carne. Desaparece en la comida, sí. No la ves, no hace ruido, pero su presencia detiene la podredumbre. Y si falta, la ausencia se nota de inmediato por el mal olor. Exacto, en el sentido de que su influencia es completamente invisible, pero al mismo tiempo innegable. Trabaja desde adentro, en silencio. Y la metáfora de la luz opera en un espectro complementario. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿no? Y una lámpara no se enciende para meterla debajo de un cajón o de una canasta. Sería absurdo. Totalmente.
Y la función de la luz no es llamar la atención sobre la lámpara misma. No es decir, mírenme, soy una lámpara muy bonita. Es iluminar la habitación para que los demás puedan ver el camino y no tropezar. Y resulta increíble contrastar esto con la, digamos, economía de la atención en la que vivimos inmersos. Uf, sí. Hoy en día, la influencia parece depender casi exclusivamente de cuánto ruido puedas hacer. Si haces algo bueno en tu barrio, o si ayudas a alguien en tu trabajo, el impulso inmediato de la sociedad es documentarlo, ponerle un filtro en Instagram o TikTok y buscar validación masiva. Cosechar likes morales, le dicen. Likes morales, exacto. Pero el autor de nuestro texto de hoy aterriza este concepto de una manera muy distinta. Dice que la influencia verdaderamente transformadora ocurre en el anonimato relativo del día a día. Se trata de cómo tratas a tus empleados, cómo respondes a una crisis familiar o cómo manejas tus negocios cuando nadie te está auditando. Es un contraste brutal contra el exhibicionismo moral de nuestra era. Y el autor argumenta que vivir de esta manera, en un mundo que él mismo describe como oscuro e insípido, es un privilegio enorme. Pero ojo, también es una responsabilidad súper silenciosa. No es para buscar aplausos. Para nada. El objetivo último de brillar y de ser esta presencia preservadora que da sabor no es acumular seguidores, ni construir una marca personal exitosa. El texto lo dice sin rodeos en el versículo 16. El fin es que otros vean esas buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Todo, absolutamente todo el crédito se desvía del ego humano hacia lo divino. Ok, todo este análisis que llevamos nos presenta una hoja de ruta que suena, la verdad, profundamente liberadora. O sea, te quita la necesidad de fingir, te permite sentir tu dolor, te otorga un poder que está controlado y te da una identidad súper segura. Suena al escenario ideal. Suena increíble. Pero, justo cuando parece que nos libramos del peso de la presión por el desempeño, la fuente aborda el versículo 48, que es el último de este capítulo. Y aquí es donde la maquinaria, parece atascarse feo. Ay, sí. El versículo difícil. Sí, porque la instrucción de Jesús es fulminante. Dice, sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y, a simple vista, exigir perfección contradice todo, absolutamente todo lo que acabamos de hablar. Pareciera, ¿verdad? Pareciera que sí. Es la receta perfecta para el agotamiento psicológico, el síndrome del impostor y esa culpa perpetua que alimenta nuestra sociedad del rendimiento. Nunca soy lo suficientemente bueno. Y por eso mismo, este versículo ha sido históricamente una fuente de ansiedad gigante y de mucha malinterpretación. Pero la fuente que estamos analizando hoy, este video devocional, proporciona una clave interpretativa que es fundamental para no caer en esa trampa del perfeccionismo tóxico. A ver, sácanos de la duda. El problema radica en cómo nuestro idioma moderno, cómo nosotros hoy entendemos la palabra perfección. Inmediatamente la asociamos con la ausencia total de errores, una prueba de 100 sobre 100. Sin embargo, el texto original griego utiliza la palabra teleios. Teleios. De ahí viene la palabra teleología, ¿no? Que tiene que ver con el diseño, con el propósito final de algo. Precisamente. Algo es teleios cuando cumple el propósito exacto para el cual fue diseñado. Por ejemplo, un martillo es perfecto si logra clavar el clavo de manera eficiente. No es perfecto porque esté pulido, brillante y libre de rasguños adentro de una vitrina de cristal. Qué buen ejemplo, claro. Un martillo rasguñado que funciona es teleios. Exacto. Entonces, el llamado a ser perfectos no es una exigencia de impecabilidad moral instantánea. No es un examen sorpresa donde un solo error ya te descalifica para siempre. Según el autor del devocional, Jesús aquí está estableciendo un horizonte. Está proporcionando una brújula. Uf, eso cambia por completo la perspectiva. Porque si lo entiendes como un punto cardinal, como decir, nuestro norte, hacia dónde caminamos, es la naturaleza misma de Dios, entonces ya no es una carga que te aplasta, es una trayectoria. Una dirección clara. Sí. Es la diferencia entre que alguien te exija estar físicamente en la cima del Monte Everest en este preciso instante, lo cual es imposible. Te frustras de inmediato. Claro. Frente a que te den un mapa detallado y te digan, mira, hacia allá nos dirigimos, ese es el pico, vamos a ir paso a paso. Y ese horizonte, esa brújula,
es lo que evita que el ser humano camine en círculos en la vida, o que se pierda buscando la validación en los lugares equivocados. La madurez espiritual es un trayecto, es algo que se recorre día a día. Con tropiezos y todo. Con tropiezos, sí. Tener esa vara de medir eterna no aplasta a la persona, sino que le da, digamos, coherencia, le da forma y dirección a toda su vida. Proporciona una estructura interna que las metas temporales de hoy, como tener más dinero, o conseguir estatus, o likes, simplemente no pueden sostener a largo plazo. Bueno, si unimos todas estas piezas de las que hemos hablado hoy, la síntesis que extrae el autor de este antiguo documento es magistral. Nos dibuja el retrato de una vida verdaderamente bien vivida. O sea, una existencia que no teme declararse en bancarrota espiritual frente a lo divino, que tiene el coraje, porque se requiere coraje, de mantener un corazón sensible ante el dolor del mundo. Sí, de no anestesiarse. Que ejerce un poder enfocado y domado como ese auto deportivo, y que actúa como un agente silencioso pero implacable de preservación e iluminación, como la sal y la luz, sin andar buscando el aplauso como recompensa final. Y todo esto mientras avanza firmemente hacia un propósito supremo, ese horizonte del Telios. Es un retrato hermoso, y algo que me parece crucial mencionar para ser fieles a la fuente es que la aplicación de este conocimiento en el material de Adrián Cepeda no se queda flotando en un mero ejercicio filosófico o intelectual para debatir y ya. Aterriza en la práctica. Exactamente. Reflejando la intención del texto original, el autor cierra su video con una dimensión comunitaria muy, muy directa. Él conduce a su audiencia a través de una oración de arrepentimiento. Interesante. Sí, reconociendo las veces en que uno ha buscado la plenitud o el Macarios en la superficialidad, o reconociendo cómo a veces hemos escondido esa luz por miedo a que nos critiquen. Y va un paso más allá en esta formación de comunidad, porque proporciona un correo electrónico, oraciones@semo.com, invitando a la audiencia a enviar sus peticiones. Para acompañarse en el proceso. Así es, aterrizando esta antigua hoja de ruta en el acompañamiento real de las batallas diarias que todos tenemos hoy. Termina volviéndose un recurso súper tangible y actual para quienes lo escuchan. Todo este análisis de verdad deja flotando en el ambiente una pregunta que resulta casi incómoda, pero por las enormes implicaciones que tiene para nuestra vida diaria. A ver, ¿cuál es? Pues si la verdadera configuración del éxito humano, esta condición objetiva del Macarios, exige que renunciemos a nuestro control obsesivo, si exige que dejemos de medir nuestro valor por la rentabilidad de nuestra imagen en redes y que aceptemos nuestra propia incapacidad como el verdadero inicio del poder real. Es un cambio de paradigma total. Total. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasaría a esta epidemia mundial de ansiedad, de estrés crónico y de agotamiento que nos consume a todos si nos atreviéramos a tirar a la basura el ruidoso manual de triunfo del siglo XXI y abrazáramos esta silenciosa revolución de los mansos? Es una disonancia tremenda que sin duda merece mucho más que una simple reflexión pasajera. Queda ahí para que cada quien lo mastique y lo explore.